días, me presento, soy Norma Vinarchik. Fui invitada por esta fundación para participar del evento y comuniqué que lo que podía transmitir yo o lo que de alguna manera eh, puedo aportar de mejor manera es más experiencia que un plano teórico. Por supuesto, una experiencia abordada desde unos fundamentos teóricos. Es por eso que lo que deseaba contarles es una trayectoria de trabajo, porque no como trayectoria personal, sino para poner a la vista en un recorrido los movimientos que ha tenido la educación especial, en este caso, que es de lo que voy a hablar, el abordaje del tratamiento y el camino en relación al concepto de discapacidad y a los modos de tratarla de los últimos 30 años, por lo menos de los que yo puedo dar cuenta. Yo inicié mi actividad como psicóloga, soy psicóloga, en una escuela de educación especial de un pueblo pequeño de la provincia del Chaco, escuela que se había inaugurado hacía 2 años. En 1987 ingresé yo a trabajar. Estamos hablando de 34 años atrás. Sorprendentemente, la escuela tenía una matrícula de 100 niños, adolescentes y algunos adultos entre los alumnos. Esa escuela nació por un movimiento generado por la comunidad, es decir, una psicopedagoga que vivía en ese pueblo, un asistente social, un odontólogo que a su vez participaba de una fundación que atendía la discapacidad porque él mismo venía transitando una discapacidad motriz, y sabiendo y conociendo que en la localidad había muchísimas personas con padecimientos diversos que no tenían un espacio de recepción o de acogida, ni en la educación, ni en otros ámbitos de la sociedad. Es decir, que esa escuela surge por una demanda comunitaria, de alguna manera una demanda de la gente. En 1987, cuando yo ingreso, había un equipo técnico, aparte de 5 maestros especiales, que se habían recibido en una localidad vecina, que se llama Sáenz Peña, en el Chaco. El equipo técnico estaba formado por una psicopedagoga, una fonoaudióloga, un médico y yo, psicóloga en ese momento, hasta entonces ellos 3. Y la mirada, y una médica, sí, dije, la mirada que había hacia la discapacidad en ese momento era netamente anatomista. Eso tenía sus consecuencias tanto en el modo de diagnosticar como en el modo de abordar o de tratar o de acercarse a la discapacidad. Por empezar, los diagnósticos eran referidos a las limitaciones que podría padecer la persona que se acercaba a la escuela en búsqueda de un espacio de atención. Y esta mirada y este diagnóstico vinculado a la limitación generalmente es angustiante para los familiares, y también generaba en muchos vergüenza que probablemente ya tenían antes, pero que se podría haber modificado con la expectativa de que había un lugar donde podían ser atendidos y recibidos para abrirle algún tipo de puertas. Bueno, ese primer encuentro para mí fue de trabajo intenso, porque el trabajo significó discusiones productivas entre el equipo, con los docentes, en los que fuimos intentando advertir esto tan generalista que tiene
el diagnóstico por el lado de la medición, por ejemplo. Es decir, un niño con un retraso mental campesino, que fuera campesino, no iba a tener las mismas posibilidades que un niño del pueblo. Tal vez el campesino tenía muchas más, por arreglárselas de otra manera en las actividades diarias, cotidianas. Un niño de una familia sobreprotectora iba a ser diferente a una familia que le permitiera o casi le exigiera arreglarse como pudiera. En fin, lo que no se consideraba era la singularidad. Entonces se aplicaban investigaciones diagnósticas que daban como resultados medidas y bueno, ese era el punto de partida. Así todo, cuando me dediqué a leer las 100 legajos que había tenido un médico que ya no estaba en esa localidad, en el pueblo, y el modo en que recogía información, el modo en que se acercaba a la persona con el padecimiento en ese momento de su discapacidad, y el modo en que se vinculaba a la familia y que lo volcó en esos legajos. El hecho de vincularnos con los niños y de adolescentes y adultos que padecieran alguna discapacidad exclusivamente por el lado de la limitación, borraba, se desconectaba de cuestiones subjetivas, el diagnóstico de cuestiones familiares, culturales, socioeconómicas, que ponían en juego otro modo de hacer, que efectivamente la aptitud muy similar. Promover el primer encuentro de escuelas especiales del Chaco, que se hizo ahí en Castelli. Ese encuentro, de alguna manera, nos permitió encontrarnos con personas que trabajaban en otras escuelas. La nuestra era de servicios múltiples, de atención a discapacidad múltiples, y venían gente de resistencia, Chaco, específicas, por ejemplo, escuela de sordos, escuela de ciegos, y el intercambio significó que pudiéramos analizar los dispositivos interdisciplinarios, por ejemplo, y captar que uno de los costados, digamos, de la interdisciplina, que en su momento surge y se aplica la interdisciplina como una posibilidad de, ya en los que ejercen la práctica misma, introducir la noción de diversidad de mirada, diversidad de intervención, pero lo que notamos era que se producía en las intervenciones un nivel de segmentación de la intervención que hacía recuerdo que así lo sentía yo, que se despedazara al niño, adolescente, también pareciera objetivar, al fin de cuentas. Se despedazara en el sentido de que el asistente social sabía algo de ese niño, de ese alumno, alumna, el fonoaudiólogo sabía otra cosa, el médico sabía otra, el psicólogo otra. Efectivamente el sujeto allí. Las miradas eran muy fragmentadas, nos llevó a tener un modo más dinámico.
que sería todo un tema a desarrollar, pero me parece ubicarnos un poco con esto que quiero transmitir en esta que lejos de dejar entrar a la diversidad, lo que hace es segmentar las acciones. No digo que las especialidades no tengan algo para decir y para hacer, creo que hay algo de una plástica que hace falta a la hora de trabajar entre varios y permitir que haya como una porosidad y un fluir de los saberes, incluidos el del paciente especialmente, o el del alumno en este caso, de lo que tiene para decir y hacer, y de sus padres, por ejemplo, y de la comunidad también. Eso nos llevó, ese análisis, esas discusiones y ese darnos cuenta de un modo de hacer, también a transmitirlo a la escuela, porque había una tendencia a distribuir las salas de trabajo, las salas áulicas, de acuerdo a las discapacidades, es decir, esto de poner, bueno, los niños sordos con sordos, ciegos con ciegos, autistas con autistas. Entonces se produjo toda una dinámica muy, muy interesante, porque las aulas se transformaron de alguna manera, tenían, digamos, estaban acomodadas o distribuidas de acuerdo a nivel, en el sentido de aquí qué posibilidades va, si bien existían esos niveles, se hizo hincapié en la colaboración como instrumento de aprendizaje. El hecho de que un niño tuviera que ayudar a otro en algún aspecto, producía, lo comprobamos en la práctica, producía para cada uno de ellos un crecimiento a nivel de la socialización en la que estábamos trabajando, como surgió así por un pedido de la comunidad y no vino programada por el Estado, ocupó un espacio físico que era una antigua escuela que estaba frente a la plaza central del pueblo y no funcionaba en ese momento la parte edilicia para ninguna otra actividad. Entonces estaba en el centro del pueblo. Y en un principio ese fue uno de los aspectos críticos, porque muchas voces de la comunidad se levantaban cuestionando que estuviera a la vista de todo del pueblo, a la vista más visible que era la plaza central, el ingreso, egreso y circulación de tantas personas con discapacidades múltiples. Bueno, de alguna manera eso fue la puerta de ingreso de la comunidad, la discusión, que también abrió surcos interesantes, porque se produjo otra sensibilización, de alguna manera, con los que veníamos abordando la problemática de la discapacidad. Esta escuela, yendo por ejemplo a la cuestión de la capacidad de colaboración que se generaba en las aulas que dije, como instrumento de aprendizaje, por ejemplo, algunas situaciones como las de, por ejemplo, una niña que por falta de oxígeno en su nacimiento, por mucho tiempo le faltó oxígeno,
quedó ciega, y su familia aislándola por temor a que ella se asustara cuando alguien se acercaba y le hablaba sin poder verlo. Esto, de alguna manera, eso y otras razones neurológicas de la niña, fue desarrollando un autismo, y cuando la escuela tuvo un lugar para socializar, esta niña ya tenía 12 años más o menos, los mismos compañeros del aula, para acompañarla, llevándola de la mano al asistir. Pero hubo un episodio, por ejemplo, que fue muy interesante y llamativo, y es que en la hora de la merienda o del desayuno, cuando los niños iban, siempre claro, niños, adolescentes y adultos, porque había algunos jóvenes de 20 años, había jóvenes de 14, de 12, de 16, cuando los llevábamos o los acercábamos al comedor para el desayuno o la merienda, se producía un bullicio, un entusiasmo y un griterío, y esta jovencita, que ya tenía 13 años más o menos, comenzaba a golpear muy fuerte la mesa y a pegar gritos, y en algún momento advertimos que lo que pasaba es que, como no podía distinguir de dónde venían las voces, quién hablaba y qué pasaba, la parte más importante, de modo tal de acallar las voces que le rodeaban. Entonces le hicimos saber al colectivo de chicos, y comunicarles que a ella la confundía, y todos colaboraron en, por empezar, bajar las voces o tratar de hablar uno por vez. Por ejemplo, voy a contar dos anécdotas, hay miles, millares. Eh, por ejemplo, de un niñito que tenía una limitación, un retraso bastante importante intelectual, había tenido una parálisis infantil, una parálisis en el nacimiento, eh, y tenía además una deformación en las piernas que le impedía desdoblarlas, tenía dobladas por una membrana tomada el muslo con las pantorrillas. Entonces se arrastraba, ya tenía más o menos unos 8 años, se arrastraba por los pasillos, por las aulas, digamos, se movilizaba como se movilizaba en su casa. Y de pronto, cuando empezaban a salir para el recreo, pasaban los niños cerca de él, y él les daba los cazaba con las manos, le cazaba una pierna y los tiraba al piso, y bueno, los chiquitos terminaban llorando. Y la maestra viene un día al equipo desesperada diciendo, no puedo más con Carlitos, y a ver, ¿qué vamos a hacer? Y la idea fue reunir a los padres y también a los niños y plantear, por empezar, porque los padres empezaron a elevar reclamos por la agresión del chiquito, y plantear de manera inversa la idea esta de agresividad que se había instalado. Si se trataba de que el niño era agresivo o de que estaba padeciendo la agresividad del entorno que no lo tenía en cuenta y que buscaba compañía. Efectivamente, él los cazaba de los pies para que alguien se quede con él. Entonces, la intervención que se llevó adelante fue la de hablar con los compañeros para que lo acercaran al lugar al que estaban por ir a jugar, o que produjeran un juego alrededor de él. Se terminó totalmente la agresividad de ese chiquito, y por supuesto la de los padres, pero además estas cosas, me parece, dejan marcas en el pensamiento que se tiene acerca de el otro como un posible lugar de peligro, y genera un modo de la convivencia de intercambio de lo diverso, de juego de lo diverso, de ingreso de la multiplicidad. Es decir, que los propios padres pudieran hacer ver a sus hijos
también producía otra relación del niño, porque el niño podría ver en la escuela que las discapacidades eran tratadas desde el lado de las posibilidades y no de las limitaciones, pero encontrarse en la casa con preconceptos. Bueno, esto trascendió entonces la práctica escolar, y generó también un modo de hacer desde la familia que colaboró mucho en muchos momentos en esa escuela. Alrededor de 1988 se había iniciado una publicación de papel de la escuela. Se llamaba Integración, esa revista. A mí nunca me gustó el nombre de Integración, la idea de lo entero, de lo total, me complicaba. Pero bueno, todavía ni se hablaba de la inclusión de personas con discapacidad en la escolaridad común, en la escuela común. Y en esa revista escribían desde los docentes, los técnicos, algún alumno que quisiera escribir algo y los padres o algún otro integrante de la comunidad que quisiera transmitir algo. Hasta, por ejemplo, bueno, un odontólogo del pueblo que quisiera hablar de el tratamiento que podría ser posible con un niño que a lo mejor tuviera demasiado miedo, etc. Esa publicación de algún modo produjo un fluido muy rico entre la comunidad y la escuela, que en su momento era vista como un espacio que dejaba ver lo que la sociedad no quería ver, digamos, ¿no? Entonces la publicación también tuvo que ver con una visibilización desde un lugar que no mostrara la discapacidad como el horror, y que mostrara las posibilidades. Y también una publicación en papel, sino que también se hizo un micro radial en el que las madres hablaban. Las madres transmitían sus inquietudes, sus puntos de vista, y también se inició una especie de taller protegido, muy artesanal, porque no era un taller protegido en el que y los zetas para ver y, y buscaban sus propios para tratar a ver si este ingreso tenía que ir directamente a manos de los padres, qué nivel de manejo de ese ingreso iban a tener los alumnos que trabajaron para hacer esos materiales, y también la participación en la economía de la casa. Digamos, si el joven o niño expresaba que necesitaba algo, que decía era una discapacidad, y sus hermanos, por ejemplo. En esa escuela podríamos decir que se hacían intervenciones situadas, es decir, que tenían que ver con las necesidades, con los modos de vida. Recuerdo dos niñitos de 10 años, 11, que vendían diarios. Y hoy, bueno, sí sería un escándalo, digamos, esto de que vendan diarios, del trabajo infantil. Y cuando hubo que proponerles un cambio de turno, porque, digamos, el nivel escolar en el que ellos podían ingresar, que era intelectualmente bastante alto, era a la mañana, y dejaron de venir. Y entonces cuando el asistente social averigua por qué era, porque los niños querían vender los diarios, esos niños querían ese dinero,
y ese ingreso, y disfrutaban mucho la socialización que les producía salir a vender diarios, porque tenían gente adulta amiga que se los compraba, que los esperaba. Entonces se adecuó un lugar para ellos en la tarde, en un aula, donde, bueno, se adaptaban, se hacían adaptaciones curriculares para que ellos tuvieran el material al que estaba al alcance de ellos. La escuela tenía una alta, para ese entonces, ya para alrededor de cercano al 2000, una alta, digamos, presencia en la comunidad, en la sociedad. Las escuelas comunes invitaban a la escuela especial a participar de actos escolares, íbamos con los niños, se empezaron a hacer salidas grupales para que conocieran el correo, otra escuela, el banco, la plaza, chiquitos que venían de barrios lejanos, por ejemplo. Surgió en esa época una institución que era una fundación, que se llama CAIDIM, que era un centro de asistencia a personas con discapacidad motriz, y habían conseguido ellos una traffic, porque bueno, ese emprendimiento, esa institución surgió a partir de un proyecto nacional, la ley de cheques en esa época, era antes del 2000, y hicimos un trabajo en red, y esa traffic fue usada para trasladar a los chicos que venían a la escuela especial. En las actividades de esparcimiento, como actividad, como acto pedagógico, desde una salida a fin, eh, una jornada con la familia, bueno, se empezó a proponer el comedor en las escuelas. También pasamos por un momento crítico, porque algunos considerábamos que era como desleal, digamos, pensar que nos quedaríamos sin matrícula si no había comedor, porque la idea era esa: si el chico no tiene comedor, deja de ir a la escuela. Entonces se propuso que las mamás vinieran a cocinar a la escuela, y los niños vieran a su mamá cocinando, y además comieran comidas pero por supuesto, las mamás se iban turnando. Es decir, la dinámica en todo momento giró alrededor de las posibilidades del niño, de las posibilidades de la escuela, de las posibilidades de la familia, de las posibilidades de la comunidad. Eso incluso fue generando aperturas de otros lugares, como por ejemplo gente que ofrecía espacios laborales, un zapatero, en una gomería, a otro joven, ya estoy hablando de jóvenes de 17 años. La iglesia ofreció un espacio de catequesis para los chicos que estaban en nuestra escuela. Alrededor de 1990 ingresa una maestra de sordos. No había una que manejara con formación especial, lengua de señas, pero sí habíamos tenido niños que asistía a la escuela, que tenía bastantes limitaciones. Como no hubo, digamos, una posibilidad de trabajar con él antes aspectos escolares, pero por ejemplo se llevaba mates, traía chismes del pueblo, contaba que fulano lo mató a tal, o que se casaron, y bueno, no fue una limitación de la escuela hacia ese joven el no tener antes una maestra de sordos, para que él tuviera un espacio. Por supuesto que una vez llegada esta maestra, el trabajo fue mucho más intenso, ingresaron varios niños con
con disminución auditiva a la escuela, y lo que advertimos en ese momento era que su nivel intelectual ameritaba que estuvieran en la escuela común. Ya en esa época se empezaba a hablar de inclusión escolar. Participamos del primer encuentro nacional que se hizo de inclusión en Mendoza en 1998. Y en ese encuentro, ya para ese encuentro nosotros ya veníamos hablando en el pueblo con las escuelas comunes de la posibilidad de la inclusión de un niño a las aulas de la escuela común con apoyo de la escuela especial. Y inclusive lo habíamos llevado a cabo en algunos casos. Que sentían, por un lado, que iban a hacer su trabajo, por otro lado, que iba a que hubo, porque surgieron a tropel los prejuicios, las familias que empezaban a quejarse de que su hijo se retrasaba en el aprendizaje, una escolaridad diferente. Entonces hicimos trabajos, trabajo de visibilización, de sensibilización con los docentes de las escuelas comunes y con las familias. Muchísimos de los docentes de las escuelas comunes terminaron admitiendo que la inclusión de un niño con dificultades a sus aulas había potenciado la capacidad de aprendizaje de los chicos, de los alumnos, porque muchos alumnos, en el deseo de ayudar al compañerito con dificultades, al enseñar, se tornaba en alguien que podía aprender no recibiendo, sino procesando el conocimiento. Es decir, que fue un enriquecimiento verdaderamente para las escuelas comunes esa apertura. Por supuesto, siempre hubo personas que se resistían, familias que se resistían, y lo más grave era la falta de recursos humanos como para poder asistir con mayor eficacia a las escuelas comunes, porque bueno, creo que hasta el día de hoy esa es una limitación del sistema educativo, digamos, qué tanta capacidad tiene el sistema para el acompañamiento de un maestro de atención especial a la escuela común. En esa localidad donde estaba la escuela hay una gran comunidad de pueblos originarios, y una de las, varias, pero una de las situaciones que se nos presentó es que muchos maestros de la escuela común que recibían alumnos de pueblos originarios tomaban como una discapacidad el hecho de que el niño no pudiera hablar, leer o aprender. Cuando derivaban para un diagnóstico a la escuela especial, se alcanzó a advertir que la dificultad estaba en hacer lugar a la cuestión cultural, a la cuestión idiomática, y que no había dificultades intelectuales de por medio en la mayoría de los casos. En esa época, a su vez, empiezan a surgir lo que se llamaron los ADA, que eran los asistentes docentes, bueno, eran asistentes docentes al aula, pero aborígenes, digamos, personas de pueblo, incluso hay un nivel terciario, capacitación de agentes auxiliares al educador común. Eso también fue de una dinámica muy interesante. Con el tiempo ingresaron a la escuela secundaria del pueblo muchísimos jóvenes de comunidades originarias, inclusive algunos accedieron a la universidad. Del mismo modo que accedieron a la universidad, alumnos que en principio llegaron al modo en que fue tratada su
limitación en la familia y demás, ingresaron a la escuela común, y experiencias que me parece interesante transmitir es que cuando empezamos a trabajar la cuestión de la inclusión, ya muchos de los alumnos que eran niñitos cuando, por lo menos cuando ingresé yo, eran adolescentes de 13, 14 años, entonces empezamos a trabajar la cuestión de, bueno, el tema de la adolescencia y las problemáticas que ellos quisieran traer. Se hacían entrevistas individuales y las pedían también, su idea de trabajar muy para ellos la problemática no, digamos, así. Eh, para entonces el equipo técnico había incluido kinesiólogo, que antes no había, y entonces comenzamos con estimulación temprana. Nuevamente, una revuelta, digamos, tanto en los docentes que podían llegar a ocupar el lugar de trabajo de un estimulador temprano, como en las familias y en salud. En salud, en el área de salud, les costó mucho admitir que lo que hasta ahí salud había visto como una limitación irrevocable, digamos, irreversible, admitir que la educación tenía algo para hacer, la educación especial, la pedagogía, los estimuladores, para modificar ese diagnóstico que anunciaba un destino de incapacidad en muchos casos. De esa manera iniciamos un trabajo en red con el Hospital del Pueblo, en una sala de barrio, en una salita de barrio, donde llevamos adelante tareas de estimulación temprana, trabajando con los padres, que a su vez habíamos advertido que en muchos de los casos que no estimulaban a sus niños pequeños, era un pueblo donde incluso la desnutrición infantil era un fenómeno muy preocupante. Advertimos que muchos de los padres no habían recibido estimulación suficiente en su infancia tampoco, tenían una limitación muy importante para vincularse con el niño, para jugar, empezamos a jugar con los padres, a veces los niñitos tenían miedo porque no dejaban que los abordáramos sin el padre como mediador o la madre, y se fue produciendo también una dinámica entre el personal de la salita de la sala donde trabajábamos, que al principio nos veía como, bueno, acá trabajamos con urgencia, acá trabajamos con la salud, que empezaron a interesarse y a modificar ellos mismos el trato con el que recibían o alojaban en el servicio de salud a las personas que venían, no necesariamente por una discapacidad, hasta que había un modo de tratar con el sufrimiento donde se lo hacía partícipe al que venía a pedir atención y no solamente objeto de cuidados. Bueno, para esa altura se abrió en la localidad un nivel terciario de formación de docentes y se incluyeron a la escuela. Esto también le dio otra dinámica, digamos, tanto a la escuela, que me parecía a mí que podía aportar, era esta mirada de algún modo histórica, que la deben conocer la mayoría de los que estén escuchando o participando en este evento, pero que me parece un lugar donde hacer pie.
donde hacer pie para mostrar los alcances del el tratamiento de la discapacidad desde la mirada de la diversidad. Bueno, es lo que tengo para compartir con ustedes hoy. Agradecida la invitación. Buenos días.